Dímelo, Dani, ¿qué tenemos prendiendo en el día de hoy? Kiko, hoy tenemos un tema que sí que está bien prendido. Vamos a hablar de la marihuana y los deportes. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 15 del Ex Deportiva Podcast. Hoy con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y este es su servidor, Daniel Enrique Matos Meréndez. Y hoy tenemos invitado especial, un reincidente, el licenciado Eduardo Ortiz de Clet, de las Cocolías. Sí, Cuéntame. Señor. Sí, señor. Pues aquí estamos para desarrollar este temita que está candente y obviamente en los últimos años hemos visto una evolución hacia la flexibilización de esta sustancia y obviamente el enfoque en el deporte. Así que será un placer discutirlo con ustedes. Vamos, en resumen, como todos saben, ahora la marihuana a nivel federal desde los años 1930, pues, algo bien rápido, es ilegal, se considera a nivel federal, pero los estados desde el 2012 hacia acá han ido flexibilizando y legalizando el uso de la marihuana, ya sea a nivel medicinal y o recreacional, incluyendo Puerto Rico. En Puerto Rico, desde el 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla firmó una ley para legalizar de manera medicinal la marihuana y ya existe hoy en día un andamiaje completo y regulado de marihuana medicinal. Entonces, pero eso, ¿verdad?, contrasta de alguna manera con las prohibiciones que todavía existen en el Código Penal y en la Ley de Sustancias Controladas, que es de lo que Eddie nos va a hablar un poco el día de hoy, y de ahí lo vamos a atar a los deportes y cómo la marihuana, cómo las ligas han flexibilizado sus posiciones con la marihuana, evaluando ese balance de lo que pueden ser beneficios y lo que no a la hora de un atleta utilizar la sustancia. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Pero primero, Eddie, háblanos un poquito de la posesión de marihuana como delito. ¿Cómo la marihuana es codificada en nuestro sistema penal? Seguro que sí, Dani, gracias por la oportunidad. Mira, Dani, en este asunto, ¿verdad? Nos tenemos que referir al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas en Puerto Rico, el cual penaliza exclusivamente la posesión de la sustancia controlada. Hay una lista, que si vamos a la Ley de Sustancias Controladas la podemos encontrar sobre una lista de, ¿verdad?, cuáles son esas drogas que están prohibidas. Pero en este caso, a lo que nos compete en la marihuana, es el artículo 404, el cual conlleva una pena fija de 5 años si hay alguna, una pena fija de 3 años, puede ser aumentada a 5 años y puede ser reducida a 2 años. Eso sería en el caso de que incurras en ese delito, en esa infracción, 2 o más veces. ¿Qué pasa con la primera vez que tú te enfrentas a la ley por la posesión de marihuana? Y un paréntesis rápido antes que vayas ahí. Sí. ¿Cuánto hay un mínimo? O sea, hay un mínimo que yo tenga posesión o si tengo un gramito, tengo un miligramo de marihuana hojita, ¿eso es suficiente? Mira, eso es excelente pregunta porque la ley no castiga la posesión mínima, pero hay un detalle bien importante y es que estas sustancias pasan por un proceso de prueba de campo y de una prueba de análisis químico, así que necesariamente vamos a tener que usar una cantidad de sustancia capaz de ser medida. Así que he tenido casos y he tenido la experiencia donde la sustancia es tan poca que cuando llegan a la sala y presentan el caso, el juez le pregunta, ¿pero la cantidad pudo ser analizada? Le dicen que no. Y precisamente, ¿verdad? Pues, si bien es cierto que sí se podía procesar a la persona por la posesión de una sustancia, cuando se llevó a analizar no pudo arrojar un resultado por la cantidad. Así que tenemos un desfase en el procesamiento, a pesar de que sí se poseía en algún momento una cantidad. En términos de cantidades, la preocupación mayor que debe tener el ciudadano es el artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, que es el que regula la posesión con intención de distribución. Miren, básicamente si a ti te arrestan con alguna cantidad, ¿verdad?, mayor a lo que uno puede alegar que es un consumo personal, encuentran dinero y obviamente si hubo algún tipo de transacción en el proceso,
te van a imputar el artículo 401 de la ley y no la violación al artículo 404. Nosotros los abogados lo que buscamos muchas veces es que imputaciones a infracción al artículo 401 las reclasificamos al 404 y este artículo provee un desvío. Así que básicamente la defensa en muchos de estos casos, más allá de tumbar el caso por algún motivo fundado, algún defecto, ¿verdad?, en la intervención, va a ser que uno busque que su cliente se pueda beneficiar de un desvío. Así que sí, ya tenemos un sistema que, a pesar de que es punitivo, es criminal, buscamos que las personas cumplan por su ofensa. Sí tenemos un sistema que ya de primera plana y en la primera instancia te da una oportunidad, que es el desvío. Los desvíos no son fáciles, tienes que cumplir con unas condiciones. Esos son los drug courts. Esos son los drug courts. Ahora, la corte de droga pues es un enfoque terapéutico, es un enfoque donde vamos a tener personas que se tienen que identificar unos problemas de abuso, uso y abuso de sustancias controladas. Esas personas se identifican y se someten a una serie de orientaciones, charlas, ¿verdad? Y unos procesos que demoran más de años. Eso es parecido, ya esto es más derecho laboral, pero también si te hacen una prueba de dopaje en el trabajo y sales positivo y ya estás empleado, no las pruebas que se hacen para emplearte, que son previas y como condición, sino ya una vez empleado y sales positivo, la ley no te dispone que lo despidas, sino que pases por un programa de desvío, un tipo de, me imagino que como un rehab, para entonces certificar que estás trabajando con esa situación y entonces te dan, como tú dices, una segunda oportunidad. O sea que vemos que en la sociedad, no solo en lo criminal, sino también en lo laboral, se han ido también flexibilizando estas posiciones. Así mismo es. Y el beneficio que uno siempre le tiene que vender al cliente, y que es un beneficio real, es que una vez tú culmines con ese desvío, hay un archivo y sobreseimiento de la acusación. Es decir, se te elimina el caso, no te hizo récord, pero el caso se va a mantener confidencial solo para que el tribunal sepa que te beneficiaste de él una vez y no puedas beneficiarte dos veces. Así que tenemos obviamente un impedimento, que es que está disponible para ti en una sola ocasión. Y ahora, ya que tenemos una breve introducción de la penalidad o lo que conlleva el delito, y vamos a llegar a la flexibilidad, la flexibilización que se está logrando en los últimos años, no significa que hubo un periodo donde este tipo de sustancia, la marihuana, era a cierto punto tabú, y hubo grandes atletas, porque obviamente vamos a llevar el tema hacia el deporte, que fueron afectados por el uso, sea terapéutico, sea medicinal. En aquel entonces no había esa diferencia. Tienen que haber 2 o 3 casos ahí de personas que pues que fueron afectados por las ligas y por sus compañeros por el uso de la droga. Y de hecho, quiero intervenir rápido. Algunos se preguntarán por qué a nivel federal es ilegal y a nivel estatal es legal, y cómo a nivel federal no pueden implantar pues su ilegalidad en los estados. Es por la 10ª enmienda de la Constitución, no permite que el gobierno federal le imponga, obliga a los estados a implantar políticas federales. En este caso, aunque hay un conflicto, el gobierno federal no puede obligar al estado y su andamiaje a procesar a los que utilicen marihuana en los respectivos estados si las leyes estatales lo autorizan. Pocas veces vemos que el gobierno federal intervenga en estos estados. Usualmente se intervienen situaciones que tienen que ver con el comercio interestatal, en lo que sí tienen autoridad plena y control. Así que no, quería enfocar eso para que la gente tenga claro por qué puede coexistir la ilegalidad a nivel federal. Creo que esta puede ser la única vez que vamos a poder tirar este dato, porque no creo que estemos hablando de los gallos anytime soon en este episodio. Pero eso es exactamente lo que pasó con los gallos, que se trató de prohibir aquí. A nivel federal está prohibido, y lo que se está haciendo a nivel estatal es que todo el comercio de gallos es estatal. Sí, esta es la razón por la que ni los dispensarios ni las galleras pueden tener cuentas de banco con los ingresos de estas transacciones, porque estos ingresos normalmente de banco se convierten en assets federales básicamente, y se convierten en comercio interestatal. Entiendo que solo hay una cooperativa que maneja lo de los dispensarios,
Pero yo no soy, en esa área no soy experto, pero ese es mi O entendimiento. sea que si se trata de gallo o marihuana, apoya lo local. Porque si no, te pueden meter el lío. Pero volviendo al Se tema. trata de gallos o gallos. Sí, exacto. De gallo pollo. Eso es así. Oye, y tocando ese tema es bien interesante porque nosotros tenemos, cuando evaluamos las 4 ligas profesionales más importantes, hay un total de 123 equipos, de los cuales en 50 de los lugares donde se encuentran estos equipos, la marihuana es recreacional. En otros 51 es medicinal. Así que lo que tenemos son 22 lugares donde no hay, ¿verdad? Donde no hay ningún tipo de flexibilización, pero tenemos la mayoría de los equipos en lugares donde el atleta sale de la cancha y va a un dispensario y compra marihuana. Así que obviamente a nivel de lo que es la disponibilidad del producto, tenemos que esto está bombardeando a casi todos los atletas. Estados que tienen más leyes restrictivas, donde no se puede, pues Indiana, Georgia, North Carolina, Tennessee, Texas y Wisconsin. Esos son lugares donde hay equipos profesionales, pero que no hay ningún tipo de flexibilización al día de hoy sobre la marihuana, o ya sea porque sea medicinal o porque sea recreativa. Esto pues nos trae un punto en la historia muy importante, porque todas las ligas, lo que hemos visto últimamente es que están flexibilizando a base de criterios de la ciencia y criterios médicos. Estamos buscando flexibilizar un enfoque que tuvimos en un momento dado punitivo, donde todo lo que hacíamos era sancionar a jugadores que pertenecían a todas las ligas por algún resultado positivo, pero no teníamos ningún tratamiento para ello, era cuestión de sancionarlo. Ahora, más allá de nosotros ver que esta persona tiene que cumplir un castigo, estamos viendo cuál es el problema de fondo, y el problema de fondo pues muy probablemente son las lesiones, las ansiedades y todo ese tipo de condiciones médicas Y psicológicas que están afectando a nuestros atletas. Entonces, en términos de lo que es las penas, por lo menos acá las penas que tenemos en el ámbito criminal, si bien es cierto que las penas para el delito de la posesión de sustancias controladas las podemos pensar que son bajitas, tenemos unas penas que entonces son de intención con distribución. Claro, obviamente estamos penalizando dos actos distintos, uno es el comercio de la droga y otro es el uso. Así que cuando tenemos el artículo 401... Cuando dices el uso, no es el uso, sino la posesión realmente. Claro. La posesión... Más bien puedo hablarte del fin, que muchas veces vamos a alegar que la poseemos para usarla, no para venderla. Que me llevaría a mi pregunta de si encuentran a alguien consumiendo la droga, ¿eso sería una posesión implícita? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, yo te tengo que decir que en el reglamento de salud que se ha aprobado para el uso del cannabis, hay un asunto que tiene que ver con la forma en que se va a consumir la sustancia. Ahora, se está diciendo que solamente puedes vaporizar y no quemar. Cuando tú hablas de quemar... Eso sí, tienes la licencia autorizándote medicinalmente. Que te autoriza la posesión. Por eso es que en un caso de posesión de sustancia controlada, una de las cosas que tiene que establecer el Ministerio Público, los fiscales, es que no tenga licencia. Eso es una de las cosas, porque si no, ahí venimos los abogados, nos quedamos callados y levantamos la duda. Mire, güey, aquí no se trajo prueba de que no hay licencia. Así que ahí está la duda. Pero a lo que vamos es que esa licencia que tú tienes te autoriza la posesión. Ahora, el uso que tú le des, si es mediante vaporizador o que le estás quemando, es un asunto administrativo. Claro, esto es un asunto novel, esto es un asunto que se está trayendo y hay muchas intervenciones, porque tal vez el envase que vio el policía, él entiende que el envase no es de dispensario, o tenemos una persona que le está fumando cuando no se puede fumar, y esa legalidad es la que se está debatiendo. Ahora, yo te tengo que decir que como jurista puro, que yo voy a la ley, mi opinión personal es que tú no puedes penalizar a la persona a nivel criminal por quemar. No lo puedes hacer porque... Si tiene la licencia. Si tiene la licencia, claro. Si tiene la licencia, estamos... Si en ese supuesto es si tenemos una licencia. Por lo que dijiste, que esto es una licencia que emite el Departamento de Salud, no es una licencia que se emite a través del Departamento de Justicia. Así que el Departamento de Justicia carecería de fuerza en ese caso para ejecutar o hacer. Y es un principio que se llama el principio de legalidad. Se aplica lo que está estatuido, lo que está escrito. Cuando uno va a la ley de sustancias controladas, esa es la única ley en Puerto Rico que regula la posesión y el comercio de la droga. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando de la marihuana medicinal es un campo de salud.
que ellos lo manejan de forma administrativa, pero no pueden tener leyes penales. Y el que no tiene la licencia y lo cogen consumiendo o acabando de consumir, Pues ahí, Llaman al licenciado Ortiz. llama al licenciado Ortiz y lo cogieron acabando de consumir un cigarrillo de marihuana que no tiene licencia. Ahí hay posesión mientras lo está quemando, cuando lo acaba. la posesión tiene que ser que le quede algún pedazo del cigarrillo de marihuana y se pueda llevar al laboratorio. Si yo me lo terminé y se acabó. ¿Por qué? Porque obviamente ya vendríamos a la segunda parte del asunto, que sería ¿cuál? Yo te voy a hacer una prueba al organismo para ver si había presencia. Como quiera, la presencia que da la prueba de orina no te prueba que yo tenía posesión de la sustancia. Y acuérdense, seguimos, lo más importante sigue siendo lo mismo: posesión autorizada o no autorizada. Así que lo que me lleva a los motivos fundados. Okay. Háblame, explícale un poquito a los que nos escuchan cómo eso que tú acabas de decir se relaciona a los motivos fundados que tiene que tener el policía a la hora de detenerte o de evaluar si tú cometiste o estás cometiendo un crimen. mira, eso es una tremenda pregunta, porque si bien es cierto que no te pueden penalizar por por estar quemando la marihuana cuando tienes licencia, sí eso puede ser un motivo para que intervengan contigo, ya sea pues porque tú estabas quemándola. Pues mira, yo puedo intervenir contigo, pero tengo que encontrar algo más. Si como producto de la intervención que tú estabas fumando marihuana en el carro, yo registré por alguna razón y encontré una pistola, la intervención va a ser legal. Ahora bien, no te pueden presentar un caso por violación al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, porque tú tenías una posesión autorizada. Ahora, fíjate que no te están procesando, pero lo están utilizando como motivo fundado para intervenir contigo. Al igual que el día que tengas una bolsa de basto en el carro, ya sabemos que aquí los dispensarios dan sus potes con sus labels, con el número de pacientes, tú tienes un recibo, ya hay otra evidencia. Entonces, pues, esa es, ¿verdad?, la disyuntiva que estamos enfrentando en los tribunales de las personas que tienen licencias pero tienen productos de la calle. Okay. La otra disyuntiva va a ser en su momento, que todavía no he tenido la experiencia, pero estoy esperando el caso. Ya sabes, está esperando el caso. Estoy esperando el caso que sea que digan que la marihuana que estaba dentro del pote no era de dispensario. Ese es el caso que yo estoy esperando, a ver si es verdad que lo van a erradicar en algún momento, porque eso es imposible. Más allá de tú decir marihuana o no marihuana, porque esos son los análisis que hay en al día de hoy son que son, sí, marihuana sí o no. No es marihuana dispensario versus marihuana de la calle. Sí, identificar qué dispensario, de dónde salió eso. Oye, y acabas de decir, trajiste algún punto importante sobre que en la calle no te pueden básicamente llevar a corte por consumirla. Esto es una diferencia grande con lo que pasa en los deportes. Claro, y eso es bien, y es tremenda pregunta, porque mira, la realidad es que el sistema criminal es una cosa y el trabajo que nosotros los abogados hacemos en lo criminal es establecer y sembrar una duda. Ahora, cuando vamos al ámbito del deporte, pues ya allí, históricamente, ya no estamos hablando de la posesión muchas veces, sino de un resultado positivo en una prueba de orina o una prueba de sangre. Y las sanciones que conllevan, todas, ¿verdad?, todo lo que es consumir sustancias. Obviamente hay una cosa que me gustaría que Kiko nos trajera a colación, y es el asunto de, en la WADA, cómo están manejando. WADA es, por si acaso, el World Anti-Doping Association. Agency. Gracias. La Agencia Mundial Antidopaje. ¿Cómo se está, Kiko, si nos podrías un ratito explicar, ¿verdad?, cómo están manejando el asunto del muestreo, tanto dentro de la competencia como fuera de la competencia, y la flexibilidad que se está dando últimamente a nivel internacional? Pues fíjate, ahora, eso es muy buena pregunta, muy buen tema en el ámbito pues, olímpico especialmente. La WADA se rige por un código mundial que le aplica a todas las personas, a todos los atletas, especialmente los atletas internacionales. El nuevo código entra en vigor en enero 1 del 2021. So, si usted es una persona que es atleta, tiene que estar pendiente porque las reglas van a cambiar un poco. Hay ciertos cambios que eso después podemos entrar en detalle. Pero y además de eso se publica una lista de sustancias prohibidas anualmente. Correcto, que eso es algo que es responsabilidad del atleta, que eso siempre es importante decirlo. El único que se responsabiliza por lo que entra a su cuerpo es el atleta, que eso es algo también que se toca un poco en este nuevo código de las personas que te rodean y las influencias que tengan.
En cuanto al nuevo código que entra en vigor en el 2021, se ve un esfuerzo de la flexibilización o el entendimiento de que lo que ellos denominaron las sustancias de abuso, que en lo general son cocaína y marihuana, no necesariamente es para beneficios de performance, de sports performance. Se hace una distinción entre la utilización durante competencia y fuera de competencia. Ahora, para este nuevo código, especialmente fuera de competencia, se hace la salvedad. Si usted da positivo fuera de competencia y se demuestra que no era para beneficio, para sports performance, que eso pues el peso de la prueba lo va a tener el atleta, sería una penalidad solo de 3 meses. Y aún más si el atleta demuestra que él va a ir a un proceso de rehabilitación porque en esencia entiende que está abusando, que abusa de la sustancia, se le puede reducir a 1 mes. Y aún en competencia, si demuestra que la utilización no era para beneficio deportivo, tiene cierto se flexibiliza de cierta manera. Pero es importante recalcar lo que acabas de decir, que el peso de la prueba está en el atleta, porque se presume que el consumo es 1, intencional, y 2, para mejorar el desempeño atlético. Así que le va a corresponder al atleta demostrar algo que puede ser prácticamente imposible muchas veces, demostrar que no es para beneficio atlético. ¿Y cómo tú mejorarías tu desempeño utilizando marihuana? Va a depender del deporte y de la persona. O sea, probablemente podemos decir que la marihuana afecta a todo el mundo de forma diferente, y el strain de marihuana afecta a la persona. Lo que pasa, eso pues es una conversación mucho más científica de la capacidad que nosotros podemos tener o vamos a tener, pensaría yo. Pero por eso es que hay una lista de las sustancias prohibidas que se publica anualmente. Y esto pues es un grupo de científicos a nivel mundial que analizan todo tipo de drogas, de sustancias, y cómo pueden impactar o beneficiarte, ya sea durante la competición, la rehabilitación, el descanso, etcétera, etcétera, durante competencia y fuera de competencia. ¿Cómo puede impactar a un atleta durante competición? Pues eso, pues yo se lo dejo a los expertos. Bueno, de hecho, eso es uno de los argumentos del NFL, de los jugadores que están todo el tiempo cogiendo cantazos y cantazos y cantazos y cantazos. Usualmente tienen un problema que han tenido, es que crean una adicción a los painkillers. Y entonces ellos han estado abogando, especialmente exjugadores, porque la marihuana estuviera disponible para tratar especialmente el CBD, que es una de las áreas de la marihuana que brega más con las inflamaciones y los dolores, etcétera, especialmente cuando hay dolores crónicos. Así que yo creo que eso es bien importante, que también ya han habido, es una manera de evitar que estos jugadores se caigan adictos a los painkillers, que creo que es un problema que se ha vuelto demasiado común en los deportes, especialmente en el fútbol, que están cogiendo cantazos desde que son un chamaquito. Y qué bueno que traes el tema del fútbol, porque NFL pues tiene una persona, ¿verdad?, que yo creo que es el estandarte de este tema, y es el señor Ricky Williams. Yo creo que era una persona que definitivamente era una luminaria, era una persona con mucho talento, pero una vez él tiene su primer percance con la marihuana en el NFL, en ese momento lo que había era un enfoque punitivo, donde habían suspensiones, donde estas personas tenían que ser tratadas básicamente como un criminal. Y Ricky Williams lo ha sido entrevistado en múltiples ocasiones sobre este asunto. Y habla muy bien, aprovecho la oportunidad, serie, etcétera, que pueden ver, un excelente documental de 30 for 30 que se llama Run Ricky Run, que entra en detalle a entrevistas con él y con gente allegadas a él sobre eso. Y Ricky lo que siempre dijo fue que a él pues le traumatizó y le sorprendió mucho el trato que él recibió, él habiéndole dado tanto de su vida al fútbol, y definitivamente pues eso hizo que su decisión, pensando uno acá, ¿verdad?, fue un poquito más fácil, pero realmente el caso de Ricky Williams es interesante porque al día de hoy la NFL tiene una política de no suspensión, sino de tratamiento.
Un Ricky Williams en esta época hubiese seguido jugando. Y eso nos trae obviamente al otro tema mandatorio, que es ¿y por qué las políticas están cambiando? Más allá del asunto de la ciencia. Bueno, uno de los asuntos que en mi opinión es que los dueños de equipo tenían jugadores superestrellas que por el hecho de haberse caído un día en un uso de sustancia controlada y una detección, tenían una persona que estaba suspendida 50, 100 juegos. Y entonces los dueños de equipo, en la inversión que tenían, pues entonces se veían afectados. Y el segundo asunto que quisiera que abordáramos es el asunto de los convenios colectivos. Porque muy probablemente estas políticas vienen cambiando cuando nos toca negociar el convenio. Claro, que era lo que iba a bregar, a lo que iba a brincar aquí. En todos los episodios yo siento que hablamos de convenios colectivos. Y una herramienta que ha encontrado el dueño de equipo, el patrono, es suavizar la parte punitiva de la droga y cogen eso a favor de ellos en la negociación, porque yo pienso que el atleta tiene un impacto personal de uso y disfrute, ya sea recreacional o medicinal, pero el que hace la inversión millonaria en el atleta es el patrono, es el dueño del equipo y es el que se ve afectado por la suspensión que le dan al atleta. Y un tema que trajo Dani ahorita, que cómo la marihuana maximiza tu performance. Yo creo que también tenemos que hablar de un asunto, ¿verdad? No tan solo de que maximice mi performance, sino de que yo como organización y como liga, y también como dueño de equipo, me va a interesar la salud de esta persona. Más allá de lo que haga en el campo para mí, a mí me gustaría que esta persona, si él lo está canalizando su ansiedad, consumiendo marihuana desenfrenadamente, o si esta persona está sumida en una depresión, y entonces ahí es donde se están moviendo los equipos. ¿A qué? A que yo tengo que tratar, porque el que fuma ocasionalmente, ese no tiene un problema de abuso. Es más bien esta persona que le está dando todos los días, que le está dando a todas horas, que no tiene un control y que lo está utilizando para tratar causas que tal vez necesitamos un profesional que aborde la ansiedad, aborde la depresión, y eso en conjunto, ¿verdad? Porque puedas fumar aquí y allá, pues puede llegar a un balance. Y científicamente, tanto en la salud mental como a nivel de verdad la salud física, se ha venido demostrando, y eso es otro tema que no queremos entrar en la ciencia, pero sí obviamente se ha venido demostrando que tiene sus beneficios. No. Los atletas dan testimonio de que tienen sus beneficios, y tal vez el que juega tenis, que tal vez tiene un match de 10 horas como el último que hubo en estos días en el US Open, y sale muerto y quiere fumar y todo lo demás, pero tenemos jugadores que están todos los días recibiendo golpes. No, oye, entre las cosas positivas que tiene la marihuana, estoy viendo un artículo ahí, reduce la inflamación, el dolor, los espasmos, ayuda a dormir mejor. O sea, son todas cosas que los atletas claramente necesitan para su performance. No estoy diciendo que todos los atletas necesitan eso. Estoy diciendo que puede ser una solución para muchos atletas que quizás los otros métodos que están utilizando no lo están, ¿verdad? No están siendo igual de efectivos. Yo creo que por otro lado, yo creo que la razón por la cual se está aprobando tanto, o sea, está siendo tan normalizado, es porque hay un uso normalizado entre los atletas. Y se ha demostrado que las causas o los efectos negativos de utilizarla son mínimos. Claro. Como está diciendo, hay algunos que sí lo abusan, dependen de eso. Pero es mínimo la cantidad de personas que depende de eso para trabajar en su día a día. Y todavía vemos que una gran parte de los atletas en las diferentes ligas utilizan marihuana en sus diferentes formas, medicinal, recreativa, de cualquier forma. Así que para mí ese es el enfoque. Es más, yo no quiero castigar a 90% de la liga cuando todo el mundo está usándolo, y no quiero castigar a uno cuando 90% de la liga lo sigue usando. Bueno, y eso me acuerda el caso de Michael Phelps, que salió en una foto dándole una bonga. Se lo cogieron con las manos en la mano y no fue medicinal. No, entonces tú dices, un atleta del calibre de Michael Phelps, atleta olímpico, ganó 8 medallas de oro, creo que 8, 9, ¿cuántas son? Como 20, bro. 8 fue en una olimpiada, ¿no? No, pues yo creo. Exacto, 8 fue en una olimpiada, es verdad. O sea, eso es lo que me refiero a decir, que rompió el récord en una olimpiada. Anyway, el punto es que hasta este tipo de atletas a ese nivel lo hemos visto utilizando marihuana. No sabemos, se veía recreativa
la foto, pero Se ve que estaba en un frat party en South Carolina, había bastante recreativo. bastante recreativo. Pero lo que quiero decir es que como quiera podemos ver cómo Iguala mantuvo su nivel por mucho tiempo, pero después salió a la luz que tenía un montón de situaciones a nivel psicológicas, depresión, ansiedad, etcétera, que posiblemente, como tú estabas diciendo, Eddie, eran tratadas con marihuana, quizás a nivel recreativo, quizás no fue y buscó una licencia, pero igual utilizaba el abuso de sustancias, como muchas veces utiliza el alcohol, para manejar esas situaciones. Para aclarar el fun fact, tiene 28 medallas y 23 son de oro. Sí. Y tiene más medallas que 161 países. Así que, Incluyendo Puerto Rico. incluyendo Puerto Rico. Miren, Oye, voy a traer un punto rápido, disculpa. Voy a traer un punto rápido. Y es que ahí en el caso de Michael Phelps, yo creo que es el único atleta olímpico que vamos a tocar hoy. No estoy seguro si hay algún otro. Pero podemos ver el enfoque de WADA, que sigue siendo uno punitivo, no uno de rehabilitación. Y gracias a que están ahora pues flexibilizando y minimizando los límites, creo que Kiko mencionó que era 3 meses si se decide out of competition. Si demuestran que no era para uso para performance. Exacto, si demuestran eso. Pero con una droga o un esteroide o cualquier otra violación al código de WADA, el mínimo por un uso no intencional sigue siendo 2 años. Son unos números exagerados para un atleta olímpico que su carrera probablemente dura entre 4 y 12 años como mucho. 2 años sale fuera, o sea, se acaba tu carrera posiblemente. Por eso. Nosotros, Kiko y yo tomamos unos seminarios y nos certificamos como oficiales de control de dopaje. Y lo más importante que siempre nos hicieron hincapié es, hagan esto bien, que ustedes están jugando con las habichuelas de los atletas. O sea, nosotros llevamos un proceso donde cualquier error que cometieran, si eso resultaba en un positivo para ese atleta, iba a ser un problema grande si lo íbamos a ocasionar nosotros. No, es que esa es la seriedad de bregar con este tema. Todos los deportes tienen un lifespan, por decirlo en inglés, una duración en el cual el atleta puede ser productivo, especialmente a un nivel mundial olímpico. Y una suspensión de 2 años no son solo 2 años, porque a cierto impacto te afecta el ciclo olímpico, que son 4 años. So, esa es la seriedad, de uno hacer su trabajo bien, y 2 del atleta reconocer que él tiene que dominar y entender todo lo que entra a su cuerpo. Oye, una suspensión de 2 años te limita tu tiempo de clasificar para las próximas Olimpiadas ridículamente. No vas a poder competir. Pero en cualquier atleta, imagínate que LeBron perdiera 2 años del NBA. O sea, y más si estén en su prime, que son 2 años que a un nivel que posiblemente no va a recuperar, que me recuerda a lo que pasó con Mohamed Ali cuando estuvo con el proceso en su caso, que perdió, no pudo pelear en sus años prime. Y perder eso es una cosa tan importante para un atleta que el riesgo nada más pues es un disuasivo. Pero aquí hay que hacer una diferencia en lo que mencionaste de LeBron. En las ligas americanas no hay una suspensión de 2 años del saque. O sea, estamos hablando que WADA trabaja con los deportes olímpicos, trabaja con los deportes internacionales, y la suspensión de 2 años es inmediata. Tú tienes una violación por un uso no intencional o encontramos cualquier tipo de sustancia no intencional en tu cuerpo, ya tienes una y no hay suspensión programa de 2 de años. desvío ahí. No hay ningún programa de desvío ni nada. O sea, tienes 2 años, estás suspendido por 2 años. Ahora con la flexibilización, si te cogen off-season, demuestras que no fue para mejorar tu desempeño atlético, entonces pues hay 3 meses, una diferencia bien Y grande. una pregunta, por si saben, ¿consideran que tengan algún tipo de autorización de los países que ellos vienen de utilizar la marihuana? O el cannabis. Lo que pasa es todo atleta, que eso es algo, antes de pasar a los temas de Eddie, hay una cosa que se llama el Therapeutic Use Exemption. Si tú por alguna razón necesitas utilizar cualquier medicina Que está en sustancia o prohibida. suplemento por razones médicas de algo que es una sustancia prohibida, tú puedes ir donde las entidades correctas para que certifiquen que tú en esencia necesitas ese producto no para un beneficio atlético, sino por razón de necesidad médica. Oye, el ejemplo clásico ahí es la medicina del asma.
hay muchos atletas que necesitan medicina para asma para poder funcionar en su día a día, pero 90% de estas medicinas están prohibidas porque oxigenan la sangre, ayudan a mejorar el desempeño también del sistema cardiopulmonar, por decirlo así. Y al usar estas medicinas, ellos no están mejorando su desempeño atlético, simplemente están funcionando a su normalidad. Así que ellos consiguen estas AUT, como dicen en español, para poder usarlas y seguir compitiendo. AUT, autorización de uso terapéutico. Ahora, eso, según mi mejor entendimiento, es que para tú utilizar el AUT, tiene que ser previo a la competencia. Correcto. Y Bueno, ahí lo que pasa, hay en ciertas ocasiones que los dan retroactivos, pero ya tú estás bregando con que hubo un adverse analytical finding. Ya está suspendido, vamos a empezar por ahí. Demostrar todo eso. So, antes de meterse cualquier suplemento al cuerpo de algo que está prohibido o usted no sabe, mire la lista, vaya donde su doctor, vaya donde la Organización Nacional Antidopaje. Y busque un experto que lo asesore bien, porque verifique todo lo que usted se está tomando, si es atleta. O sea, no se tome ese riesgo, porque imagínate internacionalmente ahora 2 años, una penalidad parecida te puede acabar la carrera. Que quede claro que Eddie no nos paga por los anuncios, pero pues llamen a Eddie. y no hablen. Mira, un asunto bien importante que quería traer más bien como dato en cuanto a la flexibilización, que es el tema, es que en términos de las ligas, la menos que ha cambiado es la NBA. La NBA tiene en la primera infracción tienes que entrar al programa de marihuana, en la segunda son $25,000, en la tercera son 5 juegos de suspensión, entonces en la sucesiva se te van añadiendo 5, así que ya la cuarta son 10, la quinta son 15 juegos y así sucesivamente. Interesantemente, en la pandemia, ¿verdad? En el coronavirus, el break que tomaron la NBA, no hubo problema y le dieron, dele por ahí para abajo y fume. Así que no iban a hacer muestreo, así que pues obviamente los jugadores de la NBA estuvieron por la libre. Lo segundo es que en el off-season tampoco hay muestreo. Y uno dirá, pero es que en ningún off-season hay muestreo. Pues claro que lo había. En el NFL lo había. ¿Y qué pasó? De abril a agosto, que era que se hacía el muestreo, ahora se dijo que es las primeras 2 semanas de entrenamiento, del training camp. Entonces, en términos de suspensión, ya no hay suspensión en NFL, hay tratamiento. Entonces, en términos de lo que son los niveles de detección, subieron. Acá es un asunto científico, pero subieron el nivel, así que la concentración que tiene que haber del THC tiene que ser mayor. En MLB eliminó la marihuana como droga de abuso y uno dirá, pues eso no es una gran cosa, porque antes lo que se usaba era la figura de la causa razonable. Si había causa razonable, entonces era que te hacían el testing. Así que no era un random testing, sino con causa razonable. Causa razonable, y que quede claro, no es el mismo concepto que se usa en el ámbito penal, ni se usa en el ámbito civil, ni nada de eso. Simplemente se usa en el concepto de MLB. No hay nadie más que utilice este concepto. No es... Y como yo estoy... Ese estándar de un estándar. Como sí. estamos aprovechando y dando un semiseminario también de todo lo que es dopaje a nivel WADA, eso que tú estás hablando de de off season, que fue algo que aprendimos nosotros en el seminario. Cuando tú llegas a un nivel atlético internacional, hay una cosa que se llama los whereabouts, y tú tienes que dar la información tuya de dónde tú vives, tu dirección, tu número de teléfono, dónde 1 hora al día donde tú vas a estar. 1 hora al día, todos los días. Y tú tienes que asegurarte de cambiar esa información, porque en cualquier competencia en cualquier momento, si tú estás en ese listado, lo que se llama el testing pool, puede ir alguien a hacerte una prueba random. Y si tú no estás ahí, tú tienes un periodo para aparecer. Si no, se entiende que tú estás escondiéndote. Es un no-show. Es una violación. ¿Como cuánto es ese periodo, si te acuerdas? 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora para aparecer. 1 hora. Sí. Si Una hora. no, se entiende que tú estás... Hay un aspecto técnico y no vamos a entrar tanto en ellos, pero esa hora que tú ya le dijiste a la federación que tú vas a estar en ese lugar, esa hora tienes que estar allí. Ahora, si la persona que te va a hacer el muestreo llega en un momento después de esa hora, que lo puede hacer también, no es que solamente vaya en esa hora. Tú dijiste a las 6 de la mañana, te tocaron la puerta a las 6 de la tarde. Él te va a dar 1 hora para que tú des la muestra. Así que no tan solo es que tú no estés allí, es que estés allí y no le diste la muestra en 1 hora. Eso también te cuenta para un Y no. que tienes que estar pendiente, disponible todo el tiempo Son a que muchas. te puedan llamar Es que ahí, por una parte, tú tienes que ver que, pues tú dices, pues 1 hora. Pues mucha gente lo que hace es, pues yo entro todos los días a las 7 de la mañana. Pues yo estoy en clase a las 7 de la mañana.
Pues yo por la mañana duermo, pues yo estoy en mi casa. Que ese día me quedé en casa de mi abuela, mi mamá, de mi novia, quien sea. Más vale que esté a 1 hora. Y eso también pues pasa porque mucha gente coge y se va a entrenar, personas que pues no necesariamente tienen los mejores intereses, que se van a entrenar a lugares remotos y no lo notifican. Todo eso pues es para poder mantener la integridad del deporte. Cuando tú estás a un nivel, hay que asegurarse que en todo momento tú estás cumpliendo con las reglas. Y es una responsabilidad personalísima, y a eso me refiero, con que si, por ejemplo, tú eres una persona que no domina las redes o no domina tu teléfono, tú no puedes utilizar como excusa que tú no cambiaste el whereabout porque no sabías. Tienes que buscar. Muchas veces nos dimos cuenta, ¿verdad, Kiko? Que muchas veces estas personas que pues no tenían ese dominio, lo que hacían era que identificaban a una persona en la federación que le hacía los cambios. Pero si no está bien hecho. El culpable no es el de la federación de el cambio. Eres tú. Y que eso pasa no solo en los huevos, eso pasa también con los coaches. Y tu coach te dice, tómate esto que no tiene nada, la responsabilidad sigue siendo tuya, aunque tu coach se haya dicho que lo haga. O sea, en todo momento la responsabilidad es del atleta. No importa cualquier violación, no importa la que sea, la responsabilidad es del ¿Y atleta. hay alguna penalidad para los cómplices? Sí. En el nuevo código se busca penalizar a esos coaches que lo obligan, y también le da un beneficio al atleta, que esto es importante, que tú puedes, lo que se está llamando, no recuerdo el nombre específico, pero es el whistleblower. Si hay una práctica, tú puedes ir y hablar y no va a dar una penalidad contra ti. Se está buscando la manera en proteger al atleta que no necesariamente tiene esos recursos y está siendo presionado por sus alrededores. Entonces, sí, en este nuevo código hay ese tipo de cosas. Y yo creo que hemos hablado del código 2021, esos nuevos aspectos en las ligas profesionales y a nivel Puerto Rico, yo creo que se están viendo la mejoría, la despenalización, la flexibilidad. Sí, ha ido en progreso esa flexibilización. Lo que pasa es que ha sido una flexibilización lenta, ciertamente, porque estamos hablando de esto hace 1, 2 o 3 años atrás. Si tú miras estos cambios que han habido, y claro, bien importante lo del convenio colectivo porque no se negocian todos los años, así que eso es muy importante porque eso viene a jugar el rol. Y claro que si del otro lado te van a conceder no hacer el muestreo, tú tienes que ceder también. Así que el convenio ha afectado que las políticas se hayan adoptado antes. En NCAA, por ejemplo, que ya no vamos a hablar de convenios, pero en NCAA, pues en el 2014 tenemos que fue que bajaron las suspensiones. Antes era el full year, tú dabas un positivo, te ibas por el resto de la temporada. Ahora pues era el 50%. También el nivel de detección lo cambiaron, lo subieron de 15 a 35, así que eso es lo que hemos estado viendo. Tema aparte, quizás hablamos de convenios pronto en NCAA, así que quizás tengamos que bregar con esto pronto. Eso es interesante. Ahora, hay una sutileza bien importante, y ahí entra el campo legal nuevamente, y es cómo nosotros nos vamos a referir a las personas. Y esto para mí es súper importante porque tanto a uno como abogado, y va a interrogar a alguien, uno tiene que usar el palabrejo correcto. Y esto es puramente informativo. Pero cuando tú hablas de una persona que es un paciente, tú hablas de una persona que está medicada. Así que es un paciente y está medicado. Tú nunca vas a hablar de un usuario bajo los efectos. El que no tiene licencia es usuario bajo los efectos. Siempre lo va a hacer. Así que eso es bien importante porque a la hora de yo defenderme, ¿qué te van a decir? Es que usted está manejando un carro bajo los efectos. No, yo estoy medicado. Es el mismo que toma tramadol, es el mismo que toma Percocet, que está manejando un vehículo y nadie le pregunta nada. Y si te preguntan, ¿qué tú dices? O no digo nada porque leí IPA, o estoy medicado. Pues básicamente esos conceptos los vamos a tener que ir adoptando y los vamos a tener que introducir, ¿verdad?, a nuestra jerga diaria. Porque la realidad es que pues siempre seguimos hablando de pasto cuando ya estamos hablando de cannabis medicinal, y la realidad es que nos tenemos que mover un poquito porque esa flexibilización tiene que partir de la aceptación. Y el mejor que lo puso de él, lo que le estaba diciendo ahorita, Chente en el último stand-up dice, yo no estoy arrebatado, estoy medicado. Claro. Es la manera en que lo dice. Pero legalmente es el wording que tenemos que utilizar. Porque al trabajo tú no vas arrebatado, tú vas medicado. ¿Ok? Para operar maquinaria, para un vehículo de motor, para lo que sea, es el medicado. Claro, obviamente. Que eso es importante, el lenguaje. Dice que es importante porque cuando vayamos al Código Penal y a las leyes
que penalizan este tipo de conducta. El lenguaje va a ser bien importante. Por si ocurre un accidente, estaba bajo los efectos, no, bueno, estaba medicado. Oye, esa diferencia en el lenguaje puede ser todo el caso. Un usuario entra a la pelea a la defensiva. Claro. El medicado, pues yo estaba bajo medicamento recetado, es completamente Lo que diferente. tenemos que ver es si una persona que es un paciente de marihuana, de cannabis medicinal, tiene todas las protecciones de confidencialidad que tiene un paciente de cáncer. ¿Por qué no? Si sigue siendo un paciente, sigue pasando por el crisol de un médico y está siendo medicado. Y de hecho, mira, nosotros también es el estigma, ¿verdad?, de que siempre hablamos de esto como algo recreacional, pero la realidad es que es interesante ver cómo videos de personas que tienen las convulsiones y entonces rápido intervienen con marihuana y se le quitan. Claro, y definitivamente yo creo que parte de moderar nuestro lenguaje y movernos, ¿verdad?, hacia algo de vanguardia es que lo cambiemos. Mira, Lo cambiemos. si tú te das cuenta, ahora mismo cuando Eddie empezó a hablar, dijo marihuana y rápidamente cambió a cannabis medicinal. Porque una cosa es la marihuana, otra cosa es el cannabis medicinal. Mira, es interesante y traigo la conversación porque a veces yo escucho a mi mamá es psicóloga y trabaja con todo esto y siempre ha trabajado con todo esto. Y entonces ahora yo la escucho a ella diciendo cannabis medicinal y le decía, pero si ese es el mismo pasto de hace 15 años, ¿verdad? Pero es interesante como todos, oye, todos como sociedad nos estamos moviendo. Oye, Ya. y dice el mismo pasto, pero la realidad es que no es el mismo pasto, porque ahora la tecnología y la legalización y regulación del campo ha hecho que la gente pueda invertir en mejorar la calidad del producto, lo que también pues conlleva unos beneficios. Puedes especializar las cosas, puedes decirle a la gente mejor qué está consumiendo y por qué. Cada hoja puede tener un efecto distinto. Yo creo que eso es bien importante a la hora del campo, como se ve hoy en día, especialmente aquí en Puerto Rico. Y yo estoy súper de acuerdo, es un asunto, ¿verdad? Mira, es bien triste que nosotros sigamos viendo cómo una persona en su defensa tiene que gastar mucho dinero y personas que hasta vayan a la cárcel por marihuana. Tú metes para allá adentro una persona que solamente cometió un delito contra su persona y lo sacas aprendiendo a cometer delitos contra todo el mundo, a tener que defenderse, y a sacas a una persona que definitivamente no la rehabilitaron de nada. ¿No? Y que cogen muchas adicciones dentro de la cárcel que son mucho peores a la marihuana, porque adentro no hay marihuana controlada, regulada, que le han hecho 1000 exámenes y que tiene, ya tú sabes lo que te estás metiendo. Adentro lo que hay es marihuana, no cannabis medicinal. Pero hay es otro tipo de marihuana, otro tipo de drogas que muchas veces son, como quien dice, caseras. Claro. Así que sus efectos son distintos, crean otras adicciones, crean otros comportamientos, Claro. y realmente no vemos la rehabilitación, que es el punto principal del sistema correccional que tenemos, por lo menos a nivel de exposición de motivos. Claro, y a nivel de procesamiento criminal, tú puedes ver cómo los fiscales son más lenientes con los casos de marihuana que con cualquier otro tipo de casos, y eso es parte, volvemos, de este tipo de flexibilización. Cuando García Padilla entró su orden, en ese momento los procesamientos por marihuana bajaron, al igual que el asunto, ¿verdad?, de la alcaldesa de San Juan, que en algún momento hizo unas expresiones, y allí también bajaron. ¿Qué dijeron allí? Allí dijeron, mira, las intervenciones por marihuana van a ser estatales. Yo no quiero a mis guardias municipales gastando en esto, teniendo que ir a tribunales a que se caigan los casos, esperar por análisis químico. Ocupamos al Instituto de Ciencias Forenses, a los químicos del Instituto de Ciencias Forenses, que tienen que hacerle el test a la bolsita de pasto que tenía el cliente mío, en vez de estar haciendo las 25 libras que cogieron un cargamento. O sea que realmente cuando tú lo miras, la guerra contra la droga y la guerra contra la marihuana, más allá del ámbito criminal, pues se ha extendido a, ¿verdad? Mira cómo permea todo, cómo tenemos que adoptar protocolos. Para adoptar protocolos tenemos que contratar abogados, basarnos en la ciencia. O sea, cómo, ¿verdad?, esta sustancia ha revolucionado. Ahora obviamente está en la rueda de arriba, pero quién sabe qué pueda pasar aquí. Eddie, con esto. y aquí en Puerto Rico, a nivel deportivo, ¿cómo? Porque aquí, aunque recién se han creado asociaciones de jugadores, no hay estos convenios colectivos que hay en Estados Unidos que regulen cómo se va a hacer este tipo de testing, qué sustancia y ese yo. Me imagino que la liga aquí las establece y ya en conjunto. Pero eso está en los jugadores, Por- desarrollarlo. Claro, no, definitivamente. Pero ¿qué casos hemos visto en Puerto Rico en el pasado
que tengan que ver con esta sustancia y cómo se está moviendo la situación aquí en Puerto Rico a nivel de las ligas profesionales y algo en la dirección que están tomando en el exterior. Mira, las ligas profesionales en Puerto Rico yo creo que en teoría han tenido siempre sus políticas antidroga. Yo creo que su problema ha sido más de que económicamente no pueden llevar a cabo el testing y entonces o lo hacen en momentos donde tiene una serie final y de momento hiciste un random testing y te salió positivo, ¿quién? El caballo del otro equipo. Entonces, ese yo creo que ha sido la dinámica aquí. Oye, es bien sencillo. Las personas que nosotros tenemos con positivo siempre han sido recurrentes, pero tú tampoco tienes, tú puedes pensar en tal vez en Bimbo, Carmona en algún momento, pero vamos a hablar de Bimbo. ¿Cómo la marihuana le afectó a Bimbo su rendimiento? Si Bimbo metía bola en todos los juegos. Ahora, es comparaban con LeBron, según él. Le metió 30 LeBron. O sea, estamos hablando de un tipo que claramente hasta los otros días ha echado balones, representó a Puerto Rico, hizo de todo. Y te coge hoy en día y le mete a todo el mundo por el aro en superior. Rica Podaca es otra persona, ¿verdad? Que tuvo su selección nacional. Su problema, pero o sea, estamos hablando de tipos que jugaron en liga en el exterior, estamos hablando de tipos que eran muy capaces y que tenían su uso, claro, para su mala fortuna, estaban en momentos históricos donde las políticas eran mucho más rigurosas. ¿Tú crees que esto le afectó el desarrollo de sus carreras? Mira, yo tengo que decirte a ti que Bimbo es un caso excepcional desde el punto de vista más bien de decisiones, pero claro que la marihuana afectó su carrera. Claro que tú tienes que hablar de que en Bimbo sí lo afectó porque por lo menos yo que de chamaquito iba a las canchas y veía a Bimbo, yo veía lo que le gritaban, yo veía lo que pasaba. Yo llevo viendo Bimbo también, por ejemplo, desde que estaba en sub-21 y desde antes. Oye, y tú veías un chamaco con un potencial enorme, tipo físicamente apto, a nivel de skill, era un tipo. Oye, y cuando hacía la selección siempre, el comentario que salía de él era eso, sí, pero es que es problemático, tenemos problemas con él siempre. ¿Cuál era el problema de Bimbo? Si Bimbo defendía. Por eso. Bimbo pasaba la Tiene bola, un Bimbo metía la bola. altísimo. Su problema era que iba a dar positivo en las Exacto. competencias internacionales. Y entonces Bimbo se convirtió en un problema, no por su capacidad, sino tal vez por su falta de compromiso en ese momento donde, mira, te tenemos que llevar. No nos hagas pasar una vergüenza, porque, mira, cualquier positivo es una vergüenza para cualquier delegación. Y eso es algo que el atleta tiene que entender. Y el atleta tiene que o se limita o no va, pero realmente tú como atleta no vas a ir si ese es tu sueño, para eso es que estás trabajando. Oye, y una responsabilidad, pues representar un país entero. No, y los cuentos de las villas olímpicas con un positivo, sí, te sacan de allí como terrorista, bro. Eso no es serio, o sea, se coge en serio y eso a cierto punto las mismas ligas y las selecciones tienen que tomarlas en consideración. Oye, porque es una vergüenza grupal del país. Lo que tú mencionaste ahorita del código, hay una violación específica del código de WADA, que es asociación con personas que dan positivo o que están asociadas al uso de sustancias controladas o sustancias prohibidas. Ellos tienen que hacer sacarlos de las villas, botarlos del equipo, porque si los dejan hacerlo sabiendo que están violando el código de WADA, ellos también están en violación. De uno se convierte en 12 violaciones, un equipo de baloncesto. Y por otro lado, el atleta que entienda, porque hay una cosa bien importante, y es que una cosa es la posesión y una cosa es la distribución. La distribución no se ve bien en ningún lugar. En el ámbito federal y en el ámbito estatal, ya cuando se trata de la comercialización, ¿verdad? Y de que tú estás haciendo billetes con la venta, pues esos son otros 20 pesos y no creo que sea el tema que estamos defendiendo aquí en el día de hoy. Estamos simplemente hablando y tocando el tema de la flexibilidad y de lo que ha habido recientemente entre la marihuana y el deporte. Pero claro que les tengo que aclarar que nadie de aquí promueve lo que es la comercialización de este producto. Que de hecho yo les voy a decir más, lo que dijo Dani ahorita, esta cuestión del cannabis medicinal y de todo lo que ha traído aquí realmente es una regulación y es un asunto de calidad, ¿verdad? Y de controles, que definitivamente tú lo quieres y en tema de salubridad tú quieres que eso ocurra. Claro, oye, las personas que están yendo a los dispensarios son personas que posiblemente antes consumían esta misma droga, porque una droga, pero de manera ilegal se tenían que meter a sitios que no son los más seguros, intercambiar dinero y estar con personas que no son las más seguras ni confiables, y poner en posición
quizás por un aspecto porque sabemos que la gente desde antes que fuera legal medicinalmente ya mucha gente lo utilizaba con esos propósitos. Entonces tenían que ir y buscar opciones que no necesariamente eran las ideales y creo que eso ha sido una manera de regular el mercado positivamente. Hay algo que se me quedó de principio de la conversación, que es hay un artículo muy importante de la Ley de Sustancias Controladas que no podemos pasar desapercibido, y es el artículo 411 de la ley. El artículo 411 de la ley regula la posesión, pero cuando es en áreas recreativas. Obviamente ese delito es fatal. Nosotros acá, los abogados de defensa, siempre pensamos que preferimos defender un asesinato, porque ese delito en particular, una vez tú pasas de la vista preliminar, tú no puedes llegar a un acuerdo que no sea para cumplir. Así que tenemos el caso bien sonado de este muchacho que se llamaba Jeremy, me acuerdo, que es de Fajardo, que le pasó un cigarrillo de marihuana a otro al lado de una escuela, y él tuvo que llegar a un acuerdo de 8 años de cárcel. Y una pregunta, ¿es al lado de una escuela, parque, qué más? Mira, es área recreativa y puede estar hasta abandonada. Así que cualquier parquecito, miren, donde hay un sub y baja y un columpio, usted no se ponga a fumar allí. Vamos a ponerlo de esa forma, porque va a tener sí, pueden haber niños cerca. Todo, todo lo que sea un área recreativa, mira, un parque con grama y verja, cualifica. Así que en ese aspecto, pues la posesión ahí agrava el asunto. Yo representé un residencial para traerlo al deporte en el parque pelota. Eso lo que quiero decir es que es muy importante porque la ley quiere protegerlo, y esa es la razonabilidad detrás de esto. Es que yo no quiero que mis niños que están en los lugares donde hay que recreativo y todo se contaminen. La segunda es que muchos de los puntos de droga en los barrios, comunidades o residenciales, donde sea que estén, ¿en dónde los ponen? La cancha, la vieja cancha, siempre. Pues precisamente se trajo este delito. ¿Cuál es el problema de este delito? Que tal vez tú dices, coño, qué tremendo delito, ¿verdad? Está bien, pero si usted tiene un residencial muy pequeño, donde tienes la cancha en el mismo medio, como esto es una circunferencia. Como en muchos residenciales. Que es lo que pasa en muchos residenciales. Yo estuve representando a unas personas de un residencial que todos los casos eran 411. O sea, ahí no te planteabas un asunto de igual protección de la ley. Yo, por el hecho de vivir aquí, me expongo una pena más grande que el que vive 100 metros más allá. Entonces, eso no puede ser. Entonces, yo solamente por el hecho de tener una vivienda pública, la cual cualifiqué para el gobierno, me exponía a una pena mayor. Entonces, pues deja de fumar, deja de usar droga. Bueno, está bien, no hay problema, pero ¿por qué aquel que vive un par de metros más allá no le pasa lo mismo? Y ahí es que vamos a que la defensa es la igual protección de las leyes. Ahora, para los efectos de la discusión, ¿verdad? Las áreas recreativas tienen un manto, ¿verdad?, de paz, donde tú quieres que allí no haya ningún tipo de droga. Y eso llevó a que la Asamblea Legislativa aprobara el artículo 411 de la Ley de Sustancias Controladas. Yo creo que lamentablemente, aunque estamos aquí aprendiendo demasiado, como siempre con Eddie, nos quedamos con ganas de más. Así que, Dani. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Creo que podemos seguir dándole ¿verdad?, tela al asunto. Así que, pero no nos vamos sin antes agradecer a Eddie de nuevo. Ya eres reincidente y te esperaremos de nuevo para seguir hablando estos temas, especialmente penales deportivos, ya que sabemos que tienes experiencia en ambos campos. Y estos temas ya son tan interesantes que se nos extiende demasiado el tiempo. La otra vez con los delitos también estuvimos un montón de rato, así que, pero mejor, porque así discutimos bien los temas y entramos. Y se lo dejamos ahí, cualquier otra duda. Y hombre. Y estos temas son importantes porque aquí vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar. Claro así que que sí. eso es lo más importante. No, y de las cosas que, las misconcepciones que hay, y la gente a veces piensa que las cosas funcionan de una manera, y Eddie aquí nos viene a aclarar cómo son de verdad. Y hasta el lenguaje es importante, así que nos vamos con eso en la tarde de hoy. Recuerden darnos follow, like, subscribe en Lex Deportiva Podcast. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Danos también oído en Spotify, Apple Music. Dale like, díselo a tu papá, a tu abuela, a tu tía, a tu primo, a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. We out.